Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, damos las buenas noches a todos nuestros queridos amigos, hermanos que nos acompañan en este pequeño espacio de reflexión sobre los mensajes que nos trae esta bonita obra que se llama El Evangelio según el Espiritismo. Y en esta oportunidad tocamos el capítulo 4, ¿no? El capítulo 4 que dice, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y vamos a revisar un poquito los ítems del 1 al 4. El 4 explícitamente nos habla de resurrección y reencarnación. Bueno, lo que me llama la atención en el primer ítem es con la naturalidad que en esa época se hablaba de la reencarnación, ¿no? O sea, Jesús cuando le pregunta a sus discípulos, ¿no? ¿Qué dicen los hombres acerca ¿qué dicen que soy yo? ¿No? ¿Quién dicen que soy yo? Entonces le responden, ¿no? Uno dice que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas, ¿no? Entonces, hay acá una generalidad, ¿no? En la naturalidad de expresar la reencarnación a través del retorno a la vida carnal o humana de estos profetas que ya habían desencarnado, ¿no? Antes, ¿no? Entonces es algo muy, muy natural, por un lado. Y por otro lado, si se dan cuenta, es como una continuidad en el grado espiritual de menos a más, digamos, ¿no? Profetas que destacaron por su eh, espiritualidad y por el rol que cumplieron en su momento y que con Jesús ven su punto de elevación, ¿no? Igual, ¿no? O sea, la idea de que eh, eh, el mismo grado de elevación o superior se va consiguiendo a través de las diversas reencarnaciones, ¿no? Luego también se menciona que hasta el mismo Herodes, ¿no? Habla de que bueno, si es Elías, que ha aparecido Elías, pero si era Juan, si a Juan yo le hice cortar la cabeza, ¿no? O sea, habla también de esa misma naturalidad, ¿no? Y, y después Jesús esclarece, ¿no? Que Elías ya había venido y que no lo habían reconocido y que incluso eh, le habían quitado la vida, ¿no? Habla de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, es un tratamiento muy natural de esta ley divina que es la reencarnación, que que nos explica muchas de las interrogantes y de las cosas que tenemos nuestro diario vivir, ¿no? Encontramos a veces aparentes desigualdades o injusticias que la reencarnación las explica, ¿no? Eh, Nos dicen también que esto estuvo incluso dentro de los textos o de las referencias de la iglesia de los primeros tiempos y que después a través de un concilio, eh, creo que fue Justiniano, quien logró sacar este concepto de los textos religiosos, ¿no? Entonces, y a partir de ese momento, mucho se interiorizó la gente el concepto de que no existía la reencarnación como tal, ¿no? Entonces, pero hay que distinguir en lo que acá se menciona, ¿no? Resurrección y reencarnación. Eh, Aparentemente la acepción es la misma que le daban en ese tiempo, ¿no? Sin embargo, lo que hay que distinguir que al hablar de resurrección estamos hablando de retorno a la vida, pero en el mismo cuerpo físico. O sea, la persona que muere regresa al mismo cuerpo físico, ¿no?
era una creencia que se daba en algunos judíos de esa época, ¿no? En cambio, la reencarnación es pues el espíritu que conserva su individualidad como espíritu, que vuelve a nacer en un cuerpo diferente, en otro cuerpo, para continuar pues su proceso de aprendizaje y perfeccionamiento, ¿no? O sea, esa es la diferencia, ¿no? De repente, si queremos un poco dar un ejemplo, resurrección se aplicaría, por ejemplo, al caso de esa muerte por catatónico, ¿no? Se menciona también en el Evangelio que fueron a buscar a Jesús para que resucite a Lázaro, ¿no? En realidad Lázaro había entrado en un estado catatónico y como que esa acepción se ajusta más, ¿no? O sea, regresa a la vida, pero en realidad no había muerto totalmente, sino estaba en un estado catatónico que le permite pues regresar, ¿no? O reanimarse, ¿no? En cambio, la reencarnación habla de profeta Elías, que luego reencarnó en Juan el Bautista, y etcétera, ¿no? Entonces es otro cuerpo, pero es el mismo espíritu, ¿no? Entonces, esta enseñanza pues tiene pleno sentido haciéndola símil a lo que es la doctrina espírita, que nos enseña que hay un progreso espiritual permanente, pero ese progreso requiere pues sí o sí múltiples existencias, ¿no? Porque una sola vida terrenal no sería suficiente para que podamos alcanzar la perfección moral e intelectual que Dios espera de sus hijos, ¿no? Eh, el caso de Jesús, ¿no? O sea, el maestro con un nivel altísimo de perfección llega, imagínense la cantidad de años que ha tenido que transcurrir para llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, él ya no necesita reencarnar más, ¿no? Menos en la tierra, ¿no? Entonces, estos párrafos, estos ítems que hemos leído, pues entonces, eh, como enseñanzas, si podemos extraer las enseñanzas que Jesús nos deja, nos dice que es una necesidad el nacer de nuevo para poder llegar al reino de Dios, ¿no? Nacer de nuevo significa pues reencarnar, ¿no? O sea, avanzar en la línea de progreso espiritual que Dios en su infinita misericordia nos provee a través de la reencarnación, ¿no? Y entender que la reencarnación pues es una ley divina, ¿no? Que está alineada con la ley de progreso, de justicia y misericordia de Dios, ¿no? Entonces, porque imagínense que una sola existencia y ahí se queda definido nuestro futuro para siempre. Si nos equivocamos en algo, ya no tendríamos oportunidad de poder remediar ese error, ¿no es cierto? Entonces, más lógico suena un Dios que es misericordioso, justo y que permite siempre el regreso al bien de sus hijos, ¿no? Y así pues, ¿no? Cada existencia nos ofrece oportunidades nuevas para reparar nuestros errores, también para desarrollar virtudes, ¿no? Y avanzar de manera de avanzar espiritualmente, ¿no? Entonces, de esa manera la reencarnación nos explica, ¿no? Las diferentes aptitudes que existen en las personas, en los niños incluso, ¿no? O en los bebés, ¿no? Y las pruebas también y condiciones de vida entre las personas, sin decir que Dios es injusto, porque hay mucha gente que cree, dice, muy, pero si esa persona es tan buena y mira, ¿por qué le pasa eso? ¿Por qué le ocurrió tal desgracia? ¿Qué sé yo? ¿Qué injusto es Dios? ¿No? Entonces, ahora entendemos que eso se debe a errores del pasado que el mismo ser humano se acarreó, ¿no es cierto? Entonces, pero como reflexión, veamos la reencarnación como una invitación, ¿no? A ver la vida de una manera esperanzadora y con responsabilidad, ¿no? No se trata de decir, ah, ya, como ya voy a reencarnar, no importa, ahora me voy de jarana y no hago nada y me tiro a la diversión y en la siguiente ya, la siguiente vida ya ahí sí me preocupo.
No, no es así. Hay que asumir las cosas con responsabilidad porque no sabemos en qué condiciones será nuestra próxima reencarnación, ¿no? Entonces, cada experiencia, tener en cuenta, ¿no? Cada experiencia, sea agradable o sea dura o difícil, es igual parte de nuestro plan educativo que Dios ha designado para cada uno de nosotros. Y el objetivo es nuestra mejora, nuestro perfeccionamiento. Y entender que Dios es tan bueno que no condena para siempre ni privilegia a nadie sin mérito alguno, ¿no? Entonces todos avanzamos paso a paso hacia esa perfección a la que estamos llamados mediante nuestro esfuerzo, aprendiendo y con amor. Ese es el principal ingrediente para nuestra evolución. Y eso espero, amigos, que sea de vuestro agrado, vuestra utilidad para su vida. Y creo que es un llamado a poder reflexionar en torno a esto y poder avanzar de una manera más acorde con las enseñanzas de Jesús. Muchísimas gracias por su atención.